Saludos, mis amados hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Dios sean con los corazones de cada uno de ustedes. Qué hermoso es adorar a nuestro Dios, ¿no es así? Gracias a Dios por los músicos que nos ha dado, que practican tan diligentemente para dirigirnos en estas alabanzas tan hermosas hacia nuestro Dios. Y hermanos, llegó el día. ¿El día de qué? Se preguntarán, no sé si. Hoy concluimos nuestro estudio en la carta de Segunda de Pedro. Espero que nadie haya dicho al fin, ¿verdad? Realmente ha sido un tiempo de tanta bendición poder examinar, estudiar a profundidad esta carta. La riqueza de instrucción y de edificación que hemos recibido del Señor es enorme. Y particularmente como predicador uno se familiariza con el autor. Y prácticamente llevamos casi 2 años estudiando Pedro, porque estudiamos la primera y luego la segunda carta. Entonces uno siente como que se está despidiendo de un amigo, ¿verdad? Pero la palabra del Señor permanece firme. Seguro el Señor va a seguir hablándonos en el futuro a través de esta carta del apóstol Pedro. Sin embargo, con lo que respecta a nuestro estudio, versículo por versículo, hoy lo estaremos concluyendo. Estaremos hoy estudiando los últimos 2 versículos de Segunda de Pedro. Pero antes de entrar en nuestro tiempo de estudio de la palabra, vamos a orar. Y quiero pedirle que me acompañe de manera que el Espíritu Santo pueda guiarnos en este tiempo. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, cuán grande es tu nombre. Tu gloria, Señor, tu majestad, tu perfección, tu sabiduría y tu grandeza es incomparable. Eres el soberano Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Eres nuestro amor. Padre, estamos agradecidos por la gracia que has derramado en nuestros corazones por medio de Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por darnos al Espíritu Santo, el cual mora en nosotros y el cual nos guía a toda verdad. Y es, por tanto, basado en esta verdad, Señor, que te ruego que nos hables esta mañana a través de tu palabra. Que tu Espíritu pueda obrar en nuestros corazones. Que nos ilumine el entendimiento, de manera que nosotros podamos comprender tu palabra y aplicar todo aquello que tú quieres que nosotros implementemos en nuestra vida. Oh Señor, úsame como un instrumento en tu mano, que tú puedas darme de tu gracia, de tu auxilio, Señor. Reconozco que en mis propias fuerzas soy incapaz de hacer cualquier cosa que sea de bendición para tu pueblo, por lo cual descanso completamente, Señor, en ti. Y te ruego por el corazón de cada uno de mis hermanos, que les des un corazón humilde, receptivo para recibir tu palabra. Oro que Cristo sea exaltado en medio de nosotros por la exposición de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya que estamos terminando nuestro estudio en la segunda carta del apóstol Pedro, quisiera comenzar dando un breve resumen de la carta. Y que podamos pensar un poco en cuál es el tema central del por qué Pedro escribió esta carta. Y es que Pedro escribió, hermanos, esta epístola con un propósito definido, y era estimular a los hermanos, a la iglesia, a crecer en su conocimiento del Señor Jesucristo. Ese es el tema principal de esta carta. Es animar a los hermanos
a crecer en su relación con Dios, a crecer en santidad, a crecer en su amor, en su piedad. Eso lo vemos desde el inicio de la carta. Por ejemplo, si nos transportamos a 2 de Pedro capítulo 1 en el versículo 5, Pedro nos llama a poner toda diligencia en añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros, dice Pedro, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro nos anima a añadir todas estas cosas a nuestra fe. ¿Para qué? Para que no seamos infructíferos. ¿Con respecto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro, ¿qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que quiere? Que los hermanos crezcan, avancen en su conocimiento del Señor, en su conocimiento del Señor. Ahora, ¿cuál es el medio por el cual nosotros recibimos el conocimiento de Dios? Es a través de su palabra. Y es por eso que Pedro nos habla acerca de la inspiración de la Escritura, la cual no procede de hombres, sino procede directamente de parte de Dios. Si recordarán ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 19, dice, también tenemos la palabra profética más segura. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, miren lo que dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién inspiró la Biblia? Fue el Espíritu Santo. Es cierto, el Señor utilizó hombres para traernos su palabra, pero es su palabra. Los hombres fueron instrumentos. Entonces, Pedro nos habla con respecto a la autoridad, con respecto a la veracidad y a la confiabilidad que debemos de tener nosotros en la Escritura, en la palabra de Dios, porque esa es la manera que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos conocerle a Él. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Si queremos pensar como Cristo, saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que ir a su palabra, ahí es donde está. Entonces, ahora, crecer en nuestro conocimiento de nuestro Dios trae muchos beneficios. Nos va a ayudar a poder avanzar en nuestro caminar con Cristo, a crecer en conformidad al carácter de Jesucristo, pero también nos protege de uno de los peligros que constantemente atentan contra la salud espiritual de la iglesia, y es la presencia de los falsos maestros. Y por eso en el capítulo 2, Pedro nos describe de manera detallada cómo es el perfil de un falso maestro, cuáles son los pecados de los falsos maestros, para que nosotros seamos capaces de discernir, para que nosotros seamos capaces de poder identificar a los falsos maestros. Y es que, hermanos, Satanás es el enemigo de Dios, es nuestro enemigo, y él constantemente está atacando la iglesia, y lo hace de diferentes maneras. Satanás ataca a la iglesia externamente por medio de la persecución, e internamente introduciendo falsos maestros dentro de la iglesia. Escuchen bien eso, externamente por medio de la persecución, e internamente por medio de los falsos maestros. Ahora, pero ¿cómo nosotros podemos distinguir? ¿Cómo nosotros podemos saber si una persona que nos está enseñando realmente es de Dios? Realmente esa persona realmente nos está interpretando y nos está explicando la palabra de Dios como es. La única manera en que nosotros vamos a ser capaces de identificar a un falso maestro
es si nosotros conocemos la Escritura, es si nosotros estamos creciendo en nuestro conocimiento del Señor. Ahora, esta realidad de cómo nos beneficia el crecer en nuestro conocimiento de Dios, lo vemos de manera bien clara en el capítulo 3 de esta carta de Segunda de Pedro. Porque en el capítulo 3 nos habla acerca de una falsa doctrina que se estaba introduciendo en la iglesia en este tiempo en que Pedro está escribiendo. ¿Cuál era? Habían hombres que estaban proliferando la mala doctrina de que Jesucristo no iba a venir, de que su segunda venida era un invento, que había pasado demasiado tiempo, que el Señor no iba a regresar, que eso de que Jesús dijo de que Él iba a venir a juzgar el mundo y a destruir todas estas cosas no era cierto. Y Pedro, por supuesto, corrige esa mala doctrina diciendo que más bien la razón por la cual el Señor no ha venido es porque Él es paciente, Él está esperando que nos arrepintamos. Él está dando oportunidad a los hombres para que se arrepientan. Pero la única manera, noten, que nosotros podemos identificar que esta doctrina que estaban enseñando estas personas era errónea, es a la luz de la verdad, de un correcto conocimiento de la verdad de Dios. Es fundamental entonces, hermanos, que nosotros crezcamos en nuestra relación con Dios, crezcamos en nuestro amor, crezcamos en nuestro conocimiento, en el conocimiento del Señor. Y de eso es justamente lo que nos habla el texto que vamos a estar abordando el día de hoy. Pedro hace hincapié nuevamente en la importancia de crecer, de avanzar, especialmente ante el peligro que representan los falsos maestros. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vamos a terminar la carta, por lo que vamos a leer hasta el versículo 18. Segunda de Pedro 3, del 17 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra libertad. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Entonces, vemos al inicio de esa sección el trato cariñoso y tierno que tiene Pedro hacia los hermanos. Noten, dice, por tanto, amados. Esa ha sido la manera en que Pedro se ha expresado hacia los hermanos. Y es que podemos ver su ejemplo de afecto, su ejemplo de amor. Él ama a los hermanos. Y es que así debe de ser entre nosotros, hermanos. El amor es lo que nos debe de caracterizar como hijos de Dios, como creyentes. Lo dice Primera de Juan, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces vemos que el amor se expresa y se expresa en particular en el trato, y lo vemos en Pedro, ¿verdad? En este trato cariñoso, afectuoso que tiene hacia los hermanos. Les dice, oh amados. Y aun cuando Pedro a lo largo de esta carta está diciendo cosas que son duras, reprensiones que son severas, es importante que entendamos que el corazón de Pedro y lo que está en él es amor. Y es que, mira, nosotros de pronto hemos caído en un error, en el error de pensar que cuando alguien te dice la verdad, es tu enemigo. Pero no es así. O sea, si alguien te ama, te va a decir la verdad. Ahora, por supuesto, la manera es importante, no es así. Hay que decir la verdad, pero hay que hacerlo con amor. Y eso es lo que vemos aquí en Pedro. No está diciendo la verdad, pero la está diciendo con amor. Y es una lección
que nosotros debemos imitar. Entonces, ¿qué dice? Amados, dice, sabiéndolo, dice, de antemano. ¿Sabiendo qué? ¿Qué? Perdón. ¿Qué es lo que sabe Pedro? ¿Qué está hablando Pedro? Sabiendo de antemano qué, lo que dijo en los versículos anteriores. Pedro, en los textos previos al 17, habla acerca de que va a haber una proliferación de falsos maestros, personas que tuercen el significado de la Escritura, que no la interpretan de manera correcta. O sea, Pedro, por mandato de Dios, le está advirtiendo a los hermanos y los está preparando para esto que va a ser una realidad. Y hermanos, nosotros estamos viviendo el cumplimiento de esto que dice Pedro acá. O sea, es una realidad que se han proliferado falsos maestros hoy en día. Abunda. Nuestra ciudad está llena de templos y llena de púlpitos donde se enseña el error. Y esto es algo que Dios ya nos había dicho a nosotros de antemano. Esto nosotros debemos estar preparados, incluso aunque esto aumente, aunque veamos una proliferación aún mayor de falsos maestros. Ahora, el hecho de que Dios nos diga de antemano las cosas, hermanos, Él lo hace con un propósito, lo hace para cuidarnos, lo hace para guardarnos. Y también nos habla acerca de quién es Dios. Dice en Isaías capítulo 46, versículo 9, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Noten lo que dice el Señor en ese texto, que Él anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Conversaba con un hermano al otro día, ¿verdad? Creo que acá está el hermano Jorge. Hablamos acerca de cómo podemos estar seguros nosotros de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que Dios ha dicho ahí se cumple. Es impresionante la exactitud con que la palabra de Dios se cumple en el tiempo. Hay muchas personas que dudan de que si la Biblia es verdad. Pero ¿cómo puedes saberlo? Porque todo lo que está ahí se cumple. ¿Sabes? 1000 años antes de que Jesús naciera, ya se había profetizado que al Mesías le iban a perforar las manos y los pies, que se iban a burlar de él, que se le iba a descoyuntar todos los huesos. ¿Sabes? 700 años antes de que Jesús naciera, se profetizó de que Él iba a morir por los pecados, que iba a morir entre los impíos y que iba a resucitar de entre los muertos. 500 años antes de que Jesús naciera, se profetizó su nacimiento en Belén. 700 años antes, su nacimiento de una virgen, allá en Isaías capítulo 7, versículo 14. Dios conoce perfectamente el futuro porque Él es Dios y por eso lo anuncia con anticipación. Y dentro de las cosas que el Señor nos ha advertido es que van a haber personas que van a torcer la Biblia, que la van a acomodar, que no la van a interpretar ni la van a enseñar de manera correcta, sino que la van a doblar de manera de que diga lo que ellos quieren y apoye sus ideas
erróneas, incluso justifique su conducta pecaminosa. Los falsos maestros, ya vimos su perfil, son personas gobernadas por sus apetitos y sus placeres carnales, son en su mayoría adúlteros, son soberbios, orgullosos y son avaros, aman el dinero, aman las grandes casas, aman la buena comida, aman los buenos carros, aman todo lo material, todo lo que los placeres que este mundo te puede ofrecer, y utilizan la palabra. Utilizan la palabra, que eso es lo más aberrante. Utilizan la palabra para engañar a las personas, para seducirlos, para hacerles creer que lo que ellos dicen es verdad. Entonces, ante esta realidad, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué nos dice Pedro ahí en ese pasaje? Sabiendo esto de antemano, estén en guardia, dice una versión, o guardaos. ¿Qué significa eso de estar en guardia? Estar en guardia. En otras porciones de la Escritura, esta palabra se utiliza para hacer referencia a la actitud que deben de tener los pastores que cuidan los rebaños de ovejas. O sea, los pastores que estaban en ese tiempo allá afuera en el campo velando por las ovejas tenían que estar alerta de que no viniera un lobo y devorara las ovejas. También se aplica para la actitud que debían de tener los soldados que estaban custodiando a un prisionero. Debían de estar alerta de que no se escapara, de que alguien no se lo llevara. También para alguien que estaba haciendo custodia de algún tipo de bien, de una propiedad. Entonces, que si estabas ante el peligro de que te podían robar una propiedad, entonces, y tenías a alguien ahí cuidando, entonces esa persona debía de estar en guardia, debería de estar alerta. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo a nosotros, que nosotros debemos de estar en guardia, debemos estar alerta ante la realidad de que hay falsos maestros. Nosotros tenemos la tarea de vigilar y de examinar dos cosas, hermanos: la conducta de las personas que nos enseñan la Biblia, porque Dios manda a los maestros que sean ejemplo de lo que enseñan. A examinar la conducta de los maestros y examinar su doctrina, examinar lo que dicen, examinar lo que enseñan. ¿Para qué? Para que no seamos, dice Pedro aquí, arrastrados por el error de los inicuos. O sea, que nos está diciendo de que si nosotros no tenemos esta actitud de vigilancia, de estar en guardia, entonces podríamos ser arrastrados. Podríamos ser arrastrados por las corrientes del error. Y tú me podrías decir: mira, pastor, yo no soy nadie fácil de engañar. No. Yo pienso las cosas, yo razono muy bien. Yo no me dejo llevar así por así. A mí no me embolsan, no me envuelven con facilidad. Yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas veces pecas al día? ¿Cuántas veces pecas al día? Van a ser honestos, hermanos. No hay razón para mentir. Muchas, ¿no es así? ¿Y por qué caemos tanto en pecado? Adivinen por qué. Porque fácilmente nos engañan. Porque somos fácil de engañar. Fácilmente la carne nos seduce y nos convence que pecar es la mejor opción. Sabes que no tienes que enojarte. Sabes las consecuencias que trae la ira. Sabes todos los problemas que el mal carácter trae tanto a tu vida personal como a los que están a tu alrededor, y aún así lo haces. ¿Cómo llegas al punto de ser convencido de que pecar es la mejor opción? Porque fácilmente nos engañan. Nos engaña nuestro propio corazón. Fácilmente nos puede engañar a alguien más y hacernos creer algo completamente equivocado, algo que se opone
a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ya que nosotros tan fácilmente nos pueden engañar, ya que nosotros somos tan vulnerables, entonces necesitamos estar alertas. Necesitamos estar alertas. No nos podemos dormir en nuestros laureles. No podemos ser pasivos en este aspecto. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar vigilantes. Y es que, como les decía, hermanos, o sea, hay muchos engañadores. De eso nos habla ahí ese pasaje, ¿verdad? Para que no seamos arrastrados por el error. El error, dice, de los inicuos. Y aquí es importante que entendamos un poco cómo es que Satanás opera. La Biblia dice que Satanás es el engañador. Es el padre de mentira. Ahora, sin embargo, Satanás es un ser invisible. Nosotros no lo podemos ver. Entonces, ¿cómo es que él engaña? ¿Cómo es que él nos ataca? ¿Cómo es que un ser invisible se hace visible? Lo hace por medio de sus agentes, de las personas a quien él controla. ¿Y saben quiénes son personas en particular que son gobernadas y son instrumentos de Satanás? Son los falsos maestros. El apóstol Pablo nos habló de eso en 2 Corintios capítulo 11 versículo 13, cuando dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Noten lo que dice, que Satanás se disfraza como un ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea que no toda persona que está parada en un púlpito con la Biblia, enseñando la Biblia, necesariamente es un ministro de Jesucristo. Hay muchos que son ministros de Satanás. Satanás tiene sus apóstoles, sus profetas, sus pastores, sus sacerdotes, tiene sus personas que están glorificando, predicando el error. Y abundan. Entonces, Satanás engaña haciendo uso de sus agentes, de las personas a las que él controla. Ahora, Pedro nos ha hablado mucho en esta carta acerca de las características de los falsos maestros. Y aquí nos muestra una en particular. Dice, para que no seamos arrastrados por el error de los inicuos. En otra traducción dice, para que no seas arrastrados por el error de hombres libertinos. Y creo que libertinos es una muy buena traducción de lo que Pedro está tratando de decir aquí. Pero nos está dando una característica de los falsos maestros. Los falsos maestros son libertinos. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? Que realmente ellos viven en la carne. Ellos viven para satisfacer sus pasiones carnales. Por ejemplo, Judas en el capítulo 1, en el versículo 4, no Judas el que traicionó al Señor, ¿verdad? Sino Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo, que escribió la carta de Judas antes del Apocalipsis, dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Miren, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Característica de los falsos maestros, dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así que convierten la gracia de Dios? Utilizan la verdad de que el Señor nos perdona por gracia como una ocasión para justificar el pecado. ¿En qué sentido? Mira, le dicen a la gente, como eres salvo por gracia, Dios te perdona todos tus pecados por la fe en Jesucristo. No es por tus obras. Eso es una verdad, no es así. Pero te dicen,
Entonces realmente no importa cómo vivas. No tienes por qué vivir en santidad. O tal vez no lo dicen de manera tan descarada. Pero cuando tú vas ahí con tu lucha y les quieres compartir acerca de tu deseo de agradar a Dios y que eres derrotado por algún pecado, te dicen, no te preocupes, de todos modos sos salvo por gracia. Como que de alguna manera la gracia de Dios no justificara una vida de pecado. Como que basado en la verdad de que Jesucristo me perdona sin méritos y por gracia, de alguna manera, eso me da una licencia para pecar. Mira, una persona que piensa que de alguna manera la gracia de Dios nos da una ocasión para la carne, no entiende la gracia de Dios y es probable que nunca la haya recibido. Porque cuando tú recibes la gracia de Dios, cuando eres perdonado no por tu desempeño, sino por la pura gracia de Dios, cuando Él te lava, te saca de la esclavitud de tu pecado, te da nueva vida, tú ya no quieres pecar más. Detestas pecar. Dios te da un nuevo corazón, un corazón que aborrece el pecado, un corazón que ama la piedad, que ama la santidad. Cuando pecas te dueles porque sabes que tu pecado, ese pecado, costó la sangre del Hijo. Porque la salvación, hermanos, es un regalo, pero no es barata. Al Señor le costó la vida de su propio Hijo. ¿Qué persona, entre comillas, conoce lo que Jesucristo hizo en la cruz y luego va y peca gozoso? O sea, es lo opuesto. O sea, cuando yo entiendo que Cristo, lo que costó mi perdón, o sea, yo no quiero pecar. Entonces, los falsos maestros convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y es por eso que una iglesia que es enseñada por un falso maestro, ese es el tipo de resultado que produce. Entonces los miembros son libertinos. Así como el maestro, así también los miembros. Así son. Entonces por eso hoy en día usted ve mucha gente de iglesia en los conciertos mundanos. Los ve tomando en los bares. ¿Y qué pasó? Eso es lo que la mala doctrina produce, hermanos. La mala doctrina produce libertinaje. Y es que si son los falsos maestros, son hombres libertinos. Son hombres libertinos. Ahora, pero vale la pena que también pensemos entonces en qué hace un verdadero maestro. ¿Qué es lo que hace un verdadero maestro entonces? Un verdadero maestro, primero, ejemplifica su doctrina en su conducta. Un verdadero maestro es un ejemplo. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. E incluso en mala doctrina, un hombre que dice, ay, sí, tú mira a Cristo, no me mires a mí. No, eso no es cierto. El Señor espera que los pastores vivamos una vida consagrada de manera que podamos ser ejemplo para la congregación del estilo de vida que cada creyente debe de llevar. Los verdaderos maestros viven el Evangelio, lo ponen en práctica en su vida personal, pero no solamente eso, sino que también enseñan correctamente la Escritura. Hermanos, hay principios para interpretar correctamente la Biblia. Hay principios para interpretar la Biblia adecuadamente. Y saben, y un verdadero maestro, eso es lo que hace. Enseña la Biblia con fidelidad. ¿Y qué podríamos encontrar nosotros en una iglesia donde se predica la sana doctrina? Primero vamos a encontrar confrontación del pecado. Confrontación del pecado.
Porque la palabra de Dios es penetrante y revela lo que hay en lo más profundo de nuestro interior. Alumbra y expone nuestro pecado. Entonces vamos a encontrar confrontación del pecado, pero también vamos a encontrar la consolación del Evangelio. Porque es cierto, somos pecadores, hay pecado en nuestra vida, pero hay perdón en Cristo, hay libertad en Cristo. No tenemos por qué vivir esclavizados al pecado, porque Jesucristo vino a rescatarnos de él. ¿Qué más vas a encontrar? Vas a encontrar un estímulo, un ánimo a la santidad. Te van a decir que tienes que vivir para Dios, que tienes que amar al Señor, que tienes que abandonar el pecado, que tienes que consagrarte completamente a Él. Eso es lo que hace un verdadero maestro. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque es increíble cuánto falso maestro hay hoy en día torciendo la Escritura. Y tristemente muchas veces los cristianos no le hemos dado la importancia al estudio de la palabra de Dios que nosotros deberíamos. Lo único que nos va a resguardar y que nos va a permitir poder identificar a los falsos maestros es que nosotros conozcamos la palabra, que la conozcamos, y eso significa que tenemos que entregarnos al estudio de la palabra. Sin embargo, hoy la iglesia le ha dado más importancia al entretenimiento, le ha dado más importancia a la diversión, a las emociones, a la música, a las actividades de diferente índole, y ha descuidado el discipulado, y ha descuidado la enseñanza de la Biblia. Incluso si tú empiezas a comprometerte en el estudio de la Biblia, incluso a veces dentro de las mismas iglesias te dicen, no, ya es que te estás muy metido a rollo. Te vas a volver loco. El mucho conocimiento envanece. Pero, es una pésima interpretación de ese versículo, porque cuando Pablo habla de que el conocimiento envanece y el amor edifica, en ninguna manera está dejando de lado el estudio de la Escritura. Lo que te está diciendo es que cuando vayas a estudiar la Biblia, hazlo con un espíritu humilde. Pero no te está diciendo en ningún momento que dejes de estudiar la palabra, es lo opuesto. Nosotros necesitamos crecer en nuestro conocimiento de la palabra, necesitamos dedicarnos, necesitamos arraigarnos, aferrarnos, fundamentarnos sobre la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, hermanos, esto es tan importante, especialmente por lo que dice Pablo al final de ese versículo 17. Dice, para que no sea que siendo arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Saben? Es que Dios quiere que nosotros seamos personas sólidas, seamos personas firmes, seamos personas bien fundamentadas y bien arraigadas. Pero ¿qué hace la mala doctrina? La mala doctrina nos hace caer de ese estado de firmeza. ¿Qué es caer de la firmeza? Es volverse débil espiritualmente. Una persona vacilante, que no tiene convicciones firmes, que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Es impresionante, cómo hoy en día, incluso dentro de las mismas iglesias, ya no pueden decir de manera puntual, categórica, que la homosexualidad es pecado. Lo es, como cualquier otro pecado. Y hay perdón en Jesucristo. Así como hay para el adúltero, para el borracho, para el delincuente, para quien sea. Pero cuando nosotros le damos lugar a la mala doctrina, nos vuelve personas vacilantes en nuestras convicciones, inestables, inconstantes en nuestro caminar con Dios y nuestro servicio a Dios. En nuestro servicio a Dios. Entonces, por otro lado, en lugar de convertirnos en personas sin convicciones, vacilantes, debemos de ser personas que están firmes, firmemente anclados sobre la palabra
Ahora, pero lo otro que vemos aquí en este pasaje, ahora vamos al versículo 18 de 2 de Pedro, capítulo 3, es que vemos que Pedro nuevamente nos hace un ánimo a crecer. Dice, antes bien, ¿verdad? En lugar de ser arrastrados por el error, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que debemos crecer. Y quisiera compartir con ustedes un texto en Salmo capítulo 92, versículo 12. Dice así, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano. O sea, noten lo que dice, que el justo va a florecer como una palmera. Dice que va a crecer como un cedro del Líbano. O sea, aquí nos está diciendo que el crecimiento es parte de la misma naturaleza de ser justo, de ser un justificado, de ser un cristiano, de ser un creyente. O sea, es parte de nuestra naturaleza como creyentes el crecer. Y aquí el autor bíblico hace una alegoría y compara la vida de crecimiento del justo con los cedros del Líbano. Estoy estudiando un poco acerca de los cedros del Líbano y dice que los cedros del Líbano son árboles que crecen grandes e imponentes y pueden alcanzar a menudo superan los 30 metros de altura. Tienen una forma cónica distintiva con ramas horizontales que se extienden hacia afuera y le dan una apariencia majestuosa. Hermanos, así luce la vida de un cristiano. Así debe lucir la vida de un cristiano, como un cedro del Líbano, un árbol majestuoso, una vida que avanza, una vida que se conforma cada vez más a la imagen de Cristo. Eso es lo que nos debería de caracterizar como cristianos. Crecer. No podemos quedarnos estancados. Tenemos que avanzar. Ahora, el crecimiento no viene de manera automática. Este verbo aquí que utiliza Pedro es un verbo imperativo, presente en el griego, que es un presente continuo. O sea, nos está dando un mandato Pedro aquí que debe ser cumplido de manera constante. Nosotros tenemos que continuamente avanzar, que continuamente crecer. Es un mandato de Dios, es activo. Tenemos que esforzarnos. No va a venir de manera automática. Nosotros tenemos que apartar tiempo para estudiar la palabra. Tenemos que apartar tiempo para orar. Tenemos que nosotros aprovechar las bendiciones que Dios nos ha dado. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca del crecimiento, pero en particular quisiera señalar el ejemplo del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Miren, y solo para que se den una idea, es el apóstol Pablo quien está hablando aquí. Cuando él escribe esto, Pablo ya ha llenado prácticamente todo el mundo antiguo con el Evangelio. O sea, ya para este punto Pablo ha tenido un ministerio fructífero. Cientos de personas habían llegado a conocer a Cristo a través de su vida. Es un hombre maduro espiritualmente, un hombre que había visto que el Señor mismo había hablado con él y le había instruido. O sea, uno de los cristianos, probablemente él, si no es él, el más ejemplar que ha existido en la historia del cristianismo. Y noten lo que dice este hombre, Pablo, en Filipenses 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Este es Pablo hablando. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo
prosigue, Pablo avanza, Pablo continúa. Incluso Pablo no permite que su pasado de alguna manera le afecte para avanzar. Dice, olvidando lo que queda atrás. ¿Olvidando qué? Olvidando lo bueno y olvidando lo malo. Porque cualquiera de esas cosas puede restringir tu crecimiento. O sea, puede que vivas en el pasado, en los éxitos de tu pasado. Diga, ay, recuerdo aquellos días de oro cuando recién conocí al Señor, cómo le servía, cómo le amaba, cómo iba aquí, cómo iba allá, pero ya hoy ya no. Ya pasó. Y estás ahí desanimado. Ya no sirves al Señor. O puedes vivir en tus fracasos, los fracasos de tu pasado. Ah, no, es que yo le fallé al Señor. Ya no sirvo para nada. No puedo darle más. ¿Qué dice Pablo? Yo olvido. El pasado queda en el pasado. Yo me extiendo hacia lo que está delante. Hay un premio. Hay un premio que me está esperando. El premio del supremo llamamiento de Jesucristo. Y yo estoy avanzando en esa dirección. Por lo que prosigo a la meta. Hermano, ¿qué de ti? Tu vida es como un cedro frondoso. Estás atrapado en tu pasado. Hermano, deja eso atrás y avanza. Avanza. Prosigue a la meta. Decide que vas a crecer. Ahora, crecer en dos cosas, dice Pedro aquí. Crecer primeramente en la gracia. En la gracia. Ahora, ¿qué es eso de crecer en la gracia? Primero, entendamos qué es la gracia. Hermanos, la gracia es todo aquello que Dios nos ha dado a nosotros sin merecerlo. La gracia es todo lo que Dios nos ha dado que nosotros no merecíamos. Por ejemplo, Dios nos ha dado la fe. La fe es un regalo. La salvación, su justicia, su amor, su perdón, su espíritu. Nos ha dado la oración para que nos comunicamos con Él. Nos ha dado su palabra para hablarnos a nosotros. Nos ha dado la iglesia, el cuerpo de creyentes para que me estimulen y me apoyen en mi caminar con Él. Y estos solo son algunos ejemplos. El Señor nos ha dado todas estas bendiciones sin merecerlo. ¿Y qué es crecer en la gracia, hermanos? Significa que aprovechas y tomas todo lo que Dios te ha dado para vivir la vida que Él espera que vivas. Eso es. O sea, si alguien te regala un carro, ¿para qué te lo regala? Para que lo dejes estacionado, ¿no es así? Y para que te sirva de decoración en el garaje. Para eso. Si alguien te regala un carro, ¿para qué te lo regala, hermano? Para que lo uses, ¿no es así? ¿Y para qué creen ustedes que Dios nos dio todas estas bendiciones? Para que, tomados de ella, nosotros salgamos y hagamos su obra, hagamos las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos con ellas. Miren, solo para que se den una idea, ¿qué debería de producir en nosotros la verdad de que Cristo ofreció el sacrificio suficiente por nuestros pecados y por lo tanto no hay condenación para nosotros? ¿Qué debería de producir la verdad de que Cristo me rescató del poder esclavizante del pecado y ya no más estoy dominado por el pecado? La verdad de que hemos sido reconciliados con Dios, que ahora somos llamados hijos y amigos de Dios, que el Señor Jesucristo intercede continuamente por nosotros delante del Padre. ¿Qué debería motivarnos la verdad de que Él no nos deja, que Él no nos desampara, que Él no nos ha dejado huérfanos, que nos ha dado su Espíritu? La realidad de que podemos entrar confiadamente en cualquier momento al trono de su gracia, hasta entrar a su misma presencia y entregarle nuestras cargas a Dios. La bendición, hermanos, ¿a qué debería de movernos la bendición de tener a la iglesia de Dios, la familia de los hermanos, para apoyarnos en nuestra vida espiritual? De tener la bendición de conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. ¿A qué debería de movernos eso? Nos debería de movernos a crecer. Nos debería de mover a una vida de mayor entrega, de mayor devoción al Señor.
A eso se refiere Pedro cuando dice que crezcamos en la gracia de nuestro Dios. Y es que, hermanos, la gracia, como les decía anteriormente, la gracia en ninguna manera nos incentiva a pecar. Es lo opuesto. Es lo opuesto. La gracia, como dice Tito, capítulo 2, versículo 11, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, en tanto que aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, pero debemos de crecer también, dice Pedro, ahí en el conocimiento. Y hemos hablado mucho acerca del conocimiento, pero el conocimiento en la Biblia no es algo solamente intelectual. El conocimiento intelectual es parte. Necesitamos en nuestra mente, intelectualmente, conocer las verdades de la palabra de Dios, pero no se debe de quedar solamente en el intelecto. O sea, es el conocer, la palabra conocer involucra el aspecto de una relación íntima, de una amistad cercana. Este es el tipo de relación que Dios tiene con nosotros. Él nos conoce. Él conoce a sus ovejas. O sea que Él nos conoce hasta lo más profundo y nos ama. Y Él espera que así como Él nos conoce a nosotros, nosotros también le conozcamos a Él. Esto es crecer en nuestro conocimiento, crecer en una relación de amistad, de intimidad con nuestro Señor. ¿Cómo está, hermano, tu relación con el Señor? ¿Estás caminando cerca de Él? ¿Estás amándole a Él? ¿Cómo estás? Ahora, Pedro culmina esta sección con doxología, con adoración. Es como que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, está revelándole todas estas verdades. Él está siendo un instrumento de Dios, de hecho, para darnos su palabra. Viene hablándonos acerca de crecer en nuestro carácter cristiano, en crecer en la santidad, nos habla acerca de la inspiración de la Biblia, nos habla de los falsos maestros, nos habla de la venida del Señor Jesucristo, de cómo podemos prepararnos para su venida. Y luego de todo esto y de animarnos a crecer en el conocimiento, Él estalla en alabanza y en adoración al Señor y dice: a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y es que cómo no alabar a Dios cuando tú contemplas la obra que Él hace a favor de nosotros. O sea, podemos ver el cuidado del Señor en advertirnos con anticipación de los falsos maestros y animarnos en nuestro caminar, ayudarnos, estimularnos a avanzar. ¿Cómo no adorarle después de ver el amor del Señor para nosotros? Por eso dice Pedro: a Él sea la gloria. Y creo que implícitamente en este pasaje podemos ver que todo lo que anteriormente Pedro nos ha dicho aquí trae gloria a Dios. Si hay algo que trae gloria a Dios es que nosotros no seamos infructíferos, no seamos ociosos, que nosotros crezcamos, que nosotros avancemos. Eso trae gloria a Dios. Que nosotros estemos vigilantes, que nosotros estemos alerta, que nosotros no caigamos en el error de los falsos maestros. Eso da gloria a Dios. Ahora, pero noten también noten las referencias de tiempo. ¿Hasta cuándo va el Señor Jesucristo a recibir la gloria? ¿A Él sea la gloria? Dice ahora. O sea, en esta vida, ¿quién tiene que recibir la gloria? Él. Pero solo la va a recibir acá. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. De la eternidad. ¿Saben, hermanos? Nosotros queremos glorificar al Señor aquí, porque esto solo es una anticipación de lo que nosotros vamos a experimentar allá. ¿Sabes? Nosotros estamos luchando con nuestro pecado, dejando nuestro pecado, buscando la santidad aquí, porque eso es lo que nos espera allá.
Nosotros queremos cultivar nuestra relación con el Señor, amar al Señor, estar cerca de Él aquí, porque allá le vamos a ver cara a cara. Todo lo que el cristiano vive en la tierra es una anticipación para lo que él va a experimentar de manera perfecta en el cielo. Ahora, hermano, si tú no quieres nada de eso, o sea, tú no quieres la santidad, tú no quieres a Jesús, no lo amas a Él, entonces realmente no vas a estar allá.